ustedes tienen ustedes tienen su Biblia en mano, alguno, ¿verdad? Yo no, yo Algunos estoy aquí en movimiento. bueno, pues voy a tener que seguir compartiéndole entonces seguir compartiéndole la pantalla para los que no están en sus casas, que la puedan leer. Lo que pasa es que yo estoy trabajando desde el celular y se me hace incómodo. Vamos a Oye, continuar entonces. Vamos a continuar, que ahora la cosa se va a poner buena. Vamos a entrar ahora a temas un poco sensibles. Mire, le quiero decir que lo que yo estoy enseñando no es religión. Estos son temas, pero tipo académico. O sea, si usted piensa algo contrario a lo que yo le estoy enseñando, no se bloquee ni se enoje. líquido de Esto es simple información. Usted la toma, toma lo bueno, desecha lo malo. Es para que usted sepa cómo piensa el judío. O sea, no es que con esto por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a ustedes, yo no, para mí, en mi pensamiento judío, yo no creo en Dios, por así decir. El judío no cree en Dios y te voy a enseñar por qué, por esto y por esto y por esto y por esto. Por eso no se bloquee ni se vaya. Usted dice, bueno, ellos que no quieran creer, que no crean, ese es problema de ellos, pero ya usted tiene la información. Entonces, estos son temas tipo académico, nada que ver con religión. A mí usted puede ser testigo de Jehová, usted puede ser mormón, adventista, de cualquiera, y aquí no somos, aquí ninguno tiene religión, aquí somos estudiantes todos. Lo importante es adquirir conocimiento y aprender, no importa lo que sea. Exacto, de eso que se va a tratar, de eso que se trata, excelente. Voy a compartir la pantalla, entonces como no voy a poder ver los mensajes, ustedes me activan su micrófono, hacen preguntas, aportaciones, como gusten, ya que van a desactivar según ellos, van a desactivar los micrófonos, pero cuando yo les pregunte si me escuchan o algo así, ustedes me hablan por el micrófono, por favor. Entonces vuelvo a la Biblia, vamos a la Biblia. Para avanzar un poco, vamos al verso 6. Ahí se lo pongo, verso 6, mírelo ahí, el de arriba. Dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, mire, no menciona el nombre de ella. Mateo, o el escritor de Mateo, no se siente muy cómodo mencionando ese nombre. El judío se cuidaba mucho, por ejemplo, de mencionar nombres de dioses paganos y nombres de personas que ellos consideraban que no eran muy gratas, por así decir. Parece que el escritor de Mateo no simpatiza mucho por el nombre de Bathsheba o de Betsabé, como nosotros solemos traducir. Entonces, miren, aquí nos vamos a detener, porque esto es muy interesante. Hablar de Salomón, la historia de Salomón, su madre, de la mujer que era de Urías y de Urías. Esta historia está en segundo de Samuel, capítulo 11. Y yo le voy a hacer una pequeña narrativa. Voy a salir para luego volver. Aquí me está dando problema otra vez. ¿Me puede? Dígame si usted quiere, yo le puedo leer, no hay problema. No, está bien, era para compartirse, pero vamos a dejarlo con la Biblia puesta entonces. Okay. Total, voy a tener que volver a entrar. Entonces nos quedamos en el verso 6. Lo pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Se ve, Aaron?
Claro. Positivo se ve. Excelente, excelente. Los demás lo pueden ver, me imagino. Sí, 1-6. Entonces, miren, la pregunta es la siguiente. Le voy a narrar la historia. Bueno, David está en su palacio y dice que desde que mirando por la ventana, se lo voy a leer en Samuel. Déjeme compartírselo. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los ammonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, que era la capital, por así decir. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. En realidad, era dándose un baño ceremonial. Se creía que la mujer de Urías Eteo era esta, Betsabé, y cuando la mujer le cesaba su periodo menstrual, ellas se daban una limpieza ceremonial. Eso era un mandato bíblico. O sea que ella lo que se está es ella se está haciendo una purificación porque acaba de terminar su periodo menstrual. Dice, la cual era hermosa. En hebreo, la palabra hermosa se dice Yafá, pero en el texto hebreo ahí no dice Yafá. Bueno, déjame ver si puedo compartirle. Déjame ver si se la puedo compartir en hebreo. Está difícil. Mire, ese es el que estábamos leyendo ahorita. Yo sé que usted no lo va a entender para nada. Y a mí por aquí se me hace difícil marcarlo. Pero déjeme ver si yo le puedo señalar más o menos para que usted me comprenda. ¿Ustedes entienden esa letrecita ahí? Sí, Aarón la entiende, yo creo. Está difícil, maestro, esa letra. Sí, parte de ella, parte. Ese hebreo se lee desde la derecha hacia la izquierda. En fin, mire, porque usted no teníamos que hacerlo personal, porque no preparé una imagen para eso. Donde dice la Reina de Valera, cheque ahora. En el verso 2 al final, donde dice la Reina de Valera, que era muy hermosa. La palabra hermosa en hebreo es Yafá, que habla de una hermosura física. Pero en hebreo aquí en ese verso, no dice Yafá, hermosa, dice Tovat. La palabra Tovat es el femenino de Tov. Tovak en realidad lo que significa es cuando algo es funcional, es hermoso por dentro y es hermoso por fuera y que tiene un propósito. O sea, por ejemplo, cuando usted lee Génesis, que dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, un estribillo que se repite, la palabra bueno ahí en hebreo es la palabra top, que top significa no es bueno como usted y yo entendemos hoy en día. Por ejemplo, Aarón, si Aarón se come un mango, yo no sé cuál es el mango que le gusta a Aarón, pero imaginemos que a Aarón le gusta el mango vanilejo. Si Aarón se come un mango vanilejo, él va a decir, este mango está bueno. Pero cuando Moisés está viendo lo que Dios está diciendo y vio Dios que era bueno, la palabra top sobrepasa lo que hoy usted y yo entendemos por bueno. O sea, lo bueno que usted y yo hoy entendemos por bueno, para ese bueno que usa la Biblia en el hebreo top, el bueno que tú y yo conocemos hoy es malo en realidad.
porque ese bueno no tiene una explicación de tan bueno que es. Cuando Dios dice y vio Dios que era bueno, es algo ya tú sabes. Entonces, la verdadera traducción de la palabra top, bueno, es que cumple el propósito para lo cual fue creado. Entonces, por eso usted verá que la Biblia dice, y vio Dios que aquí todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En hebreo dice top meot, muy bueno. Entonces, una vez ella me preguntó, yo le puedo preguntar a Aarón, Aarón, ¿la marihuana es buena? ¿Qué tú Bueno, dices sí, de eso, Aarón? para mucha gente sí. Si nosotros entendemos, podemos decir, no, no es buena. ¿Por qué? Porque el efecto de eso es que la gente pierde su familia, pierde su salud, se deteriora totalmente, hace daño. Entonces, no, yo podría decir, no es buena. Ahora, un científico puede decir, es buena. ¿En qué sentido? Porque la utiliza para hacer medicamentos, por así decir. Entonces, en el sentido de bueno para Dios, algo es bueno para Dios cuando cumple el propósito para lo cual Él lo creó. Ahora mismo en la tierra, con referente a Dios, nada podríamos decir que es bueno hasta el nivel donde Él lo creó, porque la tierra recibió una maldición y todo lo que la tierra está produciendo no alcanza el nivel original que Dios estableció cuando Él creó. Entonces, para nosotros es bueno, sí es bueno, pero cuando Dios dice, yo me imagino a Dios pensando en su trono y dice Dios, si ellos supieran cuando yo llamé a esto bueno, lo que en realidad era bueno. ¿Me están entendiendo? O sea, para Dios algo es bueno, top, bueno, cuando cumple el propósito para lo cual fue creado. Entonces, la palabra que utiliza aquí para la esposa de Urías, donde dice que era muy hermosa, es esa palabra top, que para hembra se dice tobá, hermosa. O sea, David pudo tener una visión espiritual de quién era esta mujer y eso fue lo que la enamoró. Y le explico por qué. David está de noche y está mirando desde su terrado y en esos tiempos no existía luz. Era imposible que él viera la hermosura física de esa mujer. David está viendo todo negro, él lo que está viendo es una figura. Pero David tiene una visión espiritual de quién sería Bathsheba. O sea, él lo que quiero explicar con esto es que él pudo percibir por su espíritu que quien nacería de esta mujer, Salomón, era algo bueno. ¿No? Y entonces la Reina de Valera traduce hermosa, donde la palabra debería ser buena en realidad. Tengo que ser responsable, mi niño, tengo que ser responsable. Están bien hasta ahí, ¿han entendido? ¿Preguntas? Una pregunta, pastor. Sí. En el texto, ¿cómo sabemos que estaba de noche? Por ejemplo, dice, miren, el verso 2, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Caer la tarde ya es entrar en la noche. Ya, Ahí en el exacto. 11 verso 2, más Sí, arriba donde estamos leyendo ahí mismo. Entonces, una de las cosas, sí, cuando tú lees el Midrash de Hilín, algo que sucedía con David, es que David por la noche recibía inspiraciones divinas. O sea, el Ruach HaKodesh o la inspiración profética lo visitaba. Y dicen los sabios judíos que incluso los ángeles descendían a escuchar a David en su terrado a componer salmos. ¿Están ahí? Estamos aquí, estamos aquí. positivo, siga, Déjame siga. buscar los- Y estamos aquí en 3 tardes, pero estamos aquí. Excelente, excelente. Wow, los que entraron tarde se han perdido muchas cosas. Déjeme buscarle Sí, un no, estamos aquí. salmo para compartírselo. Le voy a poner Salmo 57, verso 8, y luego volvemos atrás para que usted vea lo que pasaba con David.
Mire el Salmo 57, verso 8. Dice David, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Una de las costumbres de los reyes es que los reyes no se levantaban de mañana. Los reyes solían levantarse a la hora tercera, o sea, después de las 9 de la mañana. Pero David no, David le encantaba levantarse. Miren la palabra que usa David. David le está dando una orden al alma suya. O sea, David le está diciendo a su propia alma, le está diciendo, alma mía, despierta, cuando los reyes ahora lo que están es durmiendo. ¿Pero por qué? Porque ahí está el salterio y está el arpa. El arpa de David colgaba, dicen los sabios, encima de su cama. Y cuando David le daba esta orden a su alma y él no se podía, y él se quedaba dormido, venía un espíritu y entraba por el norte y lo despertaba a él, porque a los espíritus, a los ángeles, les encantaba escuchar a David tocar el arpa. Y cuando él no se podía levantar, esos ángeles venían y lo despertaban. Y la inspiración divina venía sobre él. Y él comenzaba a cantar y a componer salmos. Esto es lo que está pasando con David. Por eso él se levanta y ve a Bathsheba, porque era la costumbre de David despertarse a esa hora y adorar a Dios. Él le encantaba hacer eso, a pesar de que era un rey y los reyes se levantaban tarde. Estamos todavía en el verso 6 del primer capítulo de Mateo. Amén. Pero como Mateo habla de la historia de David y de Bathsheba o Betsabé, estamos estudiando esto. Deme un segundito. Entonces volvemos. Dice, verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Aquí la palabra tomar, vaikaj, es la misma palabra que se utiliza en hebreo para cajal, que significa iglesia. Por eso es que Cristo a la iglesia la viene a tomar. O sea, no es un tomar forzoso, es tomar, pero verbalmente, es convencer a alguien. Entonces David envió un mensajero, la convencieron y ella vino a él y durmió con ella. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, o sea, quedó embarazada. Mire, ella Disculpe, acaba de dar profe. un baño de purificación. ¿Perdón? Disculpe, profe. Repítame esa palabra que usted dijo, respeto, tomar. Tomó. Tomó, y tomó en hebreo es bayikaj, que viene de kaj, de ahí nace la palabra cajal, que significa congregación o en nuestro tiempo iglesia. Ahí está, déjame ver, en el verso 4. Ok, gracias. Ajá, kaj, se lo voy a deletrear. Una K, una A y una J, kaj. Y para iglesia se escribiría cajal. Ponerle una A y una L al final, cajal. O sea, esa es la raíz. Que es tomar, pero no es Ok, tomar a la gracias. fuerza, tomar verbalmente. Ok, Entonces, gracias. mire, lo que hace David, ya que usted conoce la historia de David y Bathsheba, miren el verso 5, dice, ahí se lo pongo, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, y envió, perdón, discúlpeme que me entretuve aquí, y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Yo quiero que usted note algo, mire, para que usted vea cómo es Dios. Una mujer que acaba de salir de su periodo menstrual se toma un plazo para ovular y quedar embarazada. Una mujer no queda embarazada el mismo día que termina su periodo menstrual. Sin embargo, Bathsheba, el mismo día que termina su periodo menstrual, queda embarazada. Para que usted vea cómo es Dios, lo que está haciendo, lo que va a hacer Dios con David. ¿Me siguen? Sí, lo sigo. Excelente, excelente. Por eso Mateo incluye mujeres
dentro de la genealogía, cosa que no se hacía. Porque Mateo lo que quiere decirnos a través de esta genealogía es que Dios es quien planifica los matrimonios de esas personas. Porque en esos matrimonios Dios tenía un propósito y por eso Mateo también incluye a la mujer dentro de su genealogía, que no era lo normal. Por eso él la pone, a pesar de que eran gentiles, diciendo es que estas mujeres las escogió Dios. Entonces aquí con la historia de David, que Mateo lo menciona en el verso 6, en su capítulo 1, verso 6, que por eso estamos aquí detenidos. La historia de David es excelente. Mira, David embaraza a Bathsheba y conoce la historia. Bathsheba, nosotros entendemos, está casada con Urías Eteo. Voy a salir. ¿Me pueden ver ahí? Bien, pues se lo voy a narrar así entonces. Se me está haciendo un poco incómodo en entrar en la pantalla. David, cuando se entera de que la mujer está embarazada, ustedes saben que Urías era eteo, y Urías pertenecía al ejército de David. David habla con Joab, se conoce la historia, y perdón, él primeramente llama a Urías y le dice Urías, y le invita a tomar vino y todo eso, lo emborracha, y le dice ve y duerme con tu esposa. Pero Urías no va y duerme con su esposa, sino que Urías se queda con David, se queda cuidando a David. David no lo sabe. Y al otro día David se entera que Urías no ha ido. Y ella le dijo, ¿cómo voy yo a dormir con mi esposa y voy a dejar al rey en tiempo de guerra solo? Usted conoce la historia. Luego David se inventa un método para salir de Urías, escribe una carta a Joab y le dice, Joab, mira, y la manda con el mismo Urías y le dice, ponme a Urías en la parte más recia de la batalla, déjenlo solo ahí para que lo maten en buen dominicano. La carta la manda con el mismo Urías y matan a Urías. Luego usted conoce la historia, que viene el profeta y el profeta amonesta a David, y yo creo que usted la conoce más que yo. Entonces, yo quiero que ustedes activen los micrófonos y me respondan algo, porque le voy a hacer una pregunta coherente. La pregunta es, David cometió asesinato y cometió adulterio. ¿Fue ese el pecado de David? ¿Quién se anima? Está difícil, Aaron. Alao. Está difícil, pero Fuego del cielo viene. Suéltalo, varón. Ya lo calzado. Gólgota. Déjame ver cómo busco la manera de verlos a ustedes. Este celular no me está permitiendo verlos. Yo nada más veo varón. Sí, no sé qué es lo que me pasa aquí, no me permite. ¿Me ven ahí? No. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Responde, dígame a ver, alguien que haya esa pregunta. No, yo lo voy a decir. Espérese. Ok. Según lo que le dijo el profeta Natán a David, es que él hirió a espada, o sea, mató a Urías Eteo para llevarse su mujer. O sea, él violó un mandamiento y es de no matar o no asesinar. Y eso fue lo que él mandó a hacer, mandó a asesinar a Urías. Es lo que yo entiendo. Según lo que comenta el profeta Natán, que le dijo a David luego de que le dice la parábola. Te voy a explicar algo. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, uno de los mandamientos es no matarás. Pero sin embargo, Dios mandaba matar. Dios dijo, mira, mata a Amalek y a todo tu pueblo. Entonces, hay mandamientos que hay que... No me voy a meter ahí porque es muy complicado, pero después Dios mediante más adelante, según avancemos, yo le voy a hablar de eso. Por ejemplo, si ustedes leen la historia del profeta Elías, dice que Elías levantó el altar de Jehová que estaba arruinado, ¿verdad? Pero eso no era permitido, eso no estaba bien.
porque no se estaba prohibido levantar un altar fuera del templo. Había un templo. Después del templo ya estaba totalmente prohibido. Por eso ese altar estaba arruinado, porque era lo correcto. Entonces, todo eso tiene una explicación halágica. Hay explicaciones halágicas de por qué la Biblia dice no matará, pero Dios dice ve y mata. Vamos, Débora, Débora, llévate los perros para allá atrás. Pero no nos vamos a meter ahí. Hay muchas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que Dios le pide a Gedeón, Gedeón, sacrifícame el tal toro que tiene tu papá con la leña de acera. Eso estaba prohibido. Pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios manda a Elías a levantar un altar cuando el mismo Dios dijo que no se puede levantar altar, que ya había un templo? ¿Por qué Dios dice no matará y sin embargo dice ve y mata? Entonces todo eso hay que estudiarlo, pero dentro del contexto judío para poderlo entender. No nos vamos a meter ahí porque eso es muy peligroso. No quiero meterlo por ahí. Por ahora no. Ay, Moné. Entonces, espérese, pastor, espérese. Porque aquí en el mismo libro que estamos leyendo, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, ¿verdad? Donde el profeta está hablando. Dale, Aaron. Espérese. Dice aquí, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Ok. Y le voy a explicar ahora. Ajá, suéltela. Le voy a explicar. Lo primero es que no podíamos decir que él mató, ni tampoco que adulteró. Y le voy a explicar por qué. Aunque la Biblia lo dice, la Biblia le está haciendo otro tipo de reclamo y usted va a entender ahora. Bien, le explico. Cuando un soldado se iba a la guerra, el soldado firmaba un get, o sea, una carta de divorcio, y se la entregaba a su mujer. La mujer podía casarse o unirse con el que ella quiera porque ya era soltera cuando el soldado se iba. Ahora, si el soldado volvía, si ella quería, podían volverse a recasar. Al único que se le permitía eso, porque a ningún hombre después de divorciarse, si la mujer conoció a otro hombre, la Biblia no se lo permitía. Pero cuando un hombre iba a la guerra, él tenía que firmar un contrato de divorcio por si él se moría, que la mujer se casara con quien quisiera. Y aunque no se muera, aunque el hombre esté vivo, después que ya tenía ese contrato en la mano, ya podía casarse o estar con quien quiera. Lo segundo es que Urías desobedeció el mandato de un rey y estaba totalmente prohibido desobedecer al rey de Israel. Dios le dijo a Urías, David le dijo a Urías que se fuera a su casa, pero Urías no se fue. Por eso es que me parece que Pablo quien menciona y dice que no, que nos sujetemos a las autoridades, que no de balde llevan la espada y cosas así. Es que Pablo viene de una costumbre judía donde al rey había que obedecerlo. Usted desobedecer al rey, usted era reo de muerte. Entonces Urías desobedeció a David cuando David le dijo, ve a dormir con tu mujer. Y la mujer tenía un contrato de divorcio, por lo tanto, él tenía el derecho. Él tenía el derecho a unirse con ella. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que para un rey, este acto era deplorable porque Dios esperaba de un rey que no actuara como actúa el pueblo en común. El pueblo en común podía actuar, y, por ejemplo, si una mujer tenía el contrato de divorcio, podía llegarse a allí, no tenía ningún problema. Pero como David es rey, quien debía ser el ejemplo, por eso es que se le acusa de esta manera. Eso usted lo puede buscar en el primer tomo del Zohar, yo creo que el capítulo 4, y también está en el Talmud. Pregunta hasta aquí. Ay, Pregunta hasta aquí. Vamos bien. Entonces, ¿por qué el niño muere? Mire, el niño muere porque en la creencia antigua se creía que un niño que naciera de una mujer
después que se le haya quitado la menstruación, antes de 7 días, si ese niño, si esa mujer quedaba embarazada, ese niño iba a ser impuro para siempre. Y por eso el niño nace, pero luego ella da a luz, como dijo Mateo, ella dio a luz a Salomón después. O sea que cuando Dios le quita la vida, Dios lo que le está haciendo es un favor a este niño, porque este niño sería impuro para siempre. Por eso usted va a ver que después David se levanta y bota el silicio y todo eso, porque David entra en un estado de comprensión. Aunque la Biblia muchas veces no te va a redundar, no te va a explicar todo, pero cuando tú conoces la cultura, tú entiendes que hay mucho más en un texto de lo que el texto mismo te está diciendo. Vamos bien hasta aquí. Copiado, vamos muy bien. Entonces, déjeme compartirle, vamos a la pantalla. A ver, que ahora no me aparece la opción de compartir. Volvemos a Mateo entonces, y vamos por el versículo 6. En el versículo, vamos a avanzar, 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María. En realidad hay un problema de traducción. En el texto griego dice o sea, padre de María. Este no era el esposo. Por eso dice, marido de María, de la cual nació Jesús. Debió decir que o de la cual ella engendró, debió decir, del cual ella engendró a Jesús. Pero ahí no lo dice, ahí dice marido de María, de la cual nació Jesús. No lo relaciona como un esposo, como que hayan tenido como que haya salido embarazada de él. Porque en el texto griego, perdón, hebreo, dice que este es el papá de María. Ya Lucas sí hablará de José, quien es el esposo de María. Ahí hay un problema en ese verso. Entonces, miren el verso 17, y ya con esto vamos a terminar para que ustedes descansen. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Aquí a Mateo le faltan muchos personajes. Él omitió muchos personajes y lo que hace es que lo aglomera en generaciones de 14 en 14. Y por eso mucha gente dirá que Mateo cometió ese error, pero eso no es un error. Le voy a explicar qué es lo que está haciendo Mateo ahora. Mire, le comparto esto. Cuando tú escribes David en hebreo, eso que ustedes ven ahí dice David, la parte verde con azul. En el hebreo, las letras a la vez son los números. No es como el idioma de nosotros, que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, allá no. Allá está del 1 al 10, luego usted lo empieza a sumar en grupo de tanto, de tanto, de tanto. O sea, cada letra tiene un valor numérico. La primera letra, David, ahí dice David, se lee desde la derecha hasta la izquierda. Si usted lo está viendo en el hebreo, ahí usted lo va a leer desde la derecha hasta la izquierda, y ahí dice David, que es la raíz de Dodí, mi amado, y de tío, porque a los tíos se le amaban mucho. Por eso David viene de esa raíz, de la raíz amado y de la raíz tío. Entonces, la Dalet, la primera letra, Dalet, es el número 4 en el hebreo. La segunda letra del nombre de David es la Bab. Esa Bab vale 6. Y la tercera letra es otra Dalet, cuyo valor también es 4. O sea que el número de David es 4. Perdón, 14. El nombre David suma un total de 14. Si le hacen una reducción gemátrica, ellos lo que hacen es que suman el 1 más el 4 y le da 5.
que ya en otro estudio hablaremos del número 5. Vamos a dejarlo sin reducción gemátrica. David, naturalmente, David viene siendo 14. Eso es lo que está haciendo Mateo. Por eso Mateo lo aglomera de 14 en 14. Por eso él dice, desde tal hasta tal son 14. Y desde tal hasta tal son 14, para indicar el nombre David, porque el hebreo automáticamente entendería. Esto es, en el idioma, los hebreos no estudian la Biblia como usted y yo la estudiamos. Por ejemplo, si Aarón lee algo y Aarón entiende una cosa, él dice, no, es que es esto. Y si alguien le dice lo contrario, hay problema y hasta se mata. Para el hebreo, no. Voy a salir. Bien, para el hebreo no estudia así. El hebreo tiene el método de estudio llamado pardés. La palabra pardés, porque el hebreo no, el hebreo y el arameo, la palabra pardés es una palabra aramea. El hebreo y el arameo no tienen vocales. O sea que cuando yo escribo pardés, yo estoy escribiendo una P, una R, una D y una S. Y cada una de esas letras representa un nivel de interpretación. Por ejemplo, la P, que es de Peshá, es el nivel sencillo. Tú lees un texto y como tú lo lees, eso es. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya, eso es. Eso es un nivel Peshá, nivel sencillo, nivel Peshá del Pardes. Luego sigue el remés, la R de remés. Remés, para usted entender el remés, usted tiene que conocer el hebreo. Por ejemplo, lo que yo le acabo de enseñar a ustedes ahí en la pantalla es un remés. Remés es que yo calculo las letras, su valor numérico, sumo, y si otra letra me da el mismo valor numérico, hay una relación, hay una conexión de significado, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice que todo el mundo miraba a la serpiente y era curado. La palabra serpiente en hebreo es nahash. Nahash, cuando tú sumas sus letras, te da 358. Más adelante en el Nuevo Testamento viene Cristo y Cristo dice, yo tengo que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? Cristo está haciendo un remés también, porque la palabra Mashiach, en hebreo Mashiach, cuando tú lo sumas, también da 358. O sea, serpiente y Mesías tiene la misma numerología, que cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, ellos no están viendo literalmente la serpiente, ellos están viendo al Mesías, al Mashiach, y por eso eran sanados. Entonces, eso es lo que está haciendo Mateo. Mateo está haciendo un juego con los niveles de interpretación. Él está usando el remés. Él usa el número 14 para hablarte de David. Cuando ellos leen 14, 14, 14, y tú buscas un remés, tú dices, pero que 14 es David. Lo que me está diciendo es que Jesús es el heredero al trono de David. Eso es lo que quiere decir la genealogía de Mateo. Mateo está haciendo un juego con la genealogía para que el hebreo lo entienda. Un gentil no lo va a entender porque el gentil tiene su forma de escribir genealogía. El gentil lo que va a decir, Mateo evadió unos cuantos personajes, Mateo está loco, Mateo brincó de aquí a aquí, hizo esto, puso mujeres. No, Mateo lo que está haciendo es un remés. Y además de un remés, él está haciendo un derash, que es otro de los niveles de interpretación. Para usted conocer el nivel derash, que es el tercero, luego del Peshá, remés, viene el derash. Y luego está el Sot. El Sot es misterio, es Kabbalah. Para usted poder, por ejemplo, hay Sot que nadie lo puede entender. Son niveles demasiado. Tú tenías que saber demasiada Biblia. Por ejemplo, yo te pregunto